Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un día más de nuestro calendario de Adviento. Este proyecto tan hermoso que he decidido realizar para ustedes en este día, en este año 2023. Y he decidido para estas fiestas tejer un adornito por día para ustedes y compartírselos acá en el canal, un videíto diario. En esta ocasión, y si no has visto los videos anteriores, ya sabes que te va a salir en la lista de reproducción a continuación o en la descripción del video encuentras el enlace. Hemos ya tejido muchos adornos preciosos para nuestro árbol. En esta ocasión he decidido realizar una preciosa casita de galleta de jengibre, como una casita de jengibre. Tenemos unas ventanitas en forma de caramelito, una puertita con un bordito de glaseado muy lindo, un terminado que se los voy a enseñar, es el punto cangrejo, y con un glaseado en su techo de chocolate blanco derretido. La vamos a realizar muy fácil, es muy práctica, así que si eres principiante en el tejido o en el amigurumi, puedes tejer estos adornos junto conmigo muy fácil. Simplemente hacemos dos piezas y las juntamos y rellenamos, como hemos hecho en ciertos adornos anteriores. En esta ocasión, esta casita va a necesitar que alistes y tengas preparado un hilo café, un hilo rojo, un hilo verde oscuro, un hilo verde claro, en esta ocasión algo muy pequeñito, muy poquito, un hilo blanco, el relleno, y si es posible que tengas dos numeraciones de aguja diferentes. Yo tejo con la 3.5 milímetros y también tengo lista la 2.5 milímetros. Cuando necesito que las piezas queden un poquitito más pequeñas, cambio a la 2.5. Así que si tienes una numeración menor te serviría. Si no, puedes tejer un poco más ajustado en esas piezas, como son las ventanitas, la puertita y estos glaseaditos. Tejemos un poquito más ajustado si no tienes la numeración de aguja menor a la que trabajas toda la demás pieza. Vamos a tejerla para este día de calendario y espero que comentes y me escribas cuántos días has tejido conmigo, cuáles has tejido, cuál ha sido tu favorito. Me encanta leer todos los comentarios, el apoyo, el cariño que me brindan siempre mis chicas y mis chicos. En verdad que les aprecio mucho y espero leer este día en este video todos sus comentarios. También que me etiquetes en la fotico o me la muestres por las redes que están aquí en la descripción, me muestres todos los adornos que has tejido con los tutoriales. Así que sin más, arranquemos con nuestra casita de galletita de jengibre para colgar en nuestro árbol. Vamos a comenzar realizando nuestra casita. Primero que todo comenzaremos realizando ambas piezas, la parte delantera y la parte trasera, para luego unirlas y rellenarlas. Vamos a realizar una pieza exactamente igual a esta que tengo yo aquí y que les voy a enseñar porque voy a realizar la pieza número 2. Así que este procedimiento lo vas a tener que realizar 2 veces, ¿vale? Vamos a hacer esta casita y le vamos a hacer estos derretidos de chocolate blanco encima de su techo. Vamos a comenzar con el hilo café. Voy a dejar esta a un lado. Comenzamos con el hilo café o el hilo que hayas escogido base para tu galletica, tu casita de galletica de jengibre, y vamos a realizar 18 cadenas al aire. Comenzaremos desde la segunda cadena a tejer punto bajo. Vamos a tejer toda la base de la casita en punto bajo. Vamos a ir tejiendo toda la cadena, 17 puntos bajos. Y vamos a trabajar en filas. Vamos a subir con una cadena cada fila, pero la cadena no la vamos a contar como punto, simplemente para subir la labor. Yo ya estoy aquí terminando la fila número 1. En cada una de las filas vamos a tener los mismos 17 puntos.
me falta un punto y terminamos la fila número 1. Subo con una cadena, giro el trabajo y voy a trabajar la fila número 2 desde el primer punto. Así voy a ir trabajando filas de 17 puntos bajos en cada una. Vamos a trabajar desde la fila 1 hasta la fila número 15. 15 filas en total. Voy a ir subiendo con una cadena en cada una de las filas. Cuando lleguemos ya a la fila número 15, yo ya tengo aquí las 15 filas, voy a subir con una cadena, giro el trabajo y comenzaré con la fila número 16, nuestro techo. Vamos a trabajar desde la fila 16 en adelante hasta terminar todo el techo, intercalando una fila tomando la hebra trasera, la siguiente la hebra delantera. Y así vamos a ir intercalando una fila tomando la hebra trasera y otra la hebra delantera para que todas nos queden en la parte de enfrente y poder trabajar así el chocolate derretido blanco en nuestro techo. Vamos en la fila 16 a trabajar tomando primero la hebra trasera. Vamos a trabajar los mismos 17 puntos, pero tomados de la hebra trasera de los puntos. De esta forma. Y así vamos a trabajar toda la fila hasta terminar los 17 puntos. Cuando termines, subimos con una cadena como siempre, giramos el trabajo y la siguiente fila nos corresponde tomarla por la hebra delantera. La fila número 17. Aquí vamos a hacer disminución. ¿Cómo vamos a hacer las disminuciones? Vamos a hacer solo disminuciones al inicio y al final. Nos saltamos un punto al inicio y nos saltamos un punto al final. Aquí en la 17, fila 17, voy a saltarme un punto y en el siguiente realizo la disminución o un punto. Recuerda que esta fila es tomando la hebra delantera solamente. Luego voy a tejer 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Me quedaron 2 puntos para finalizar la fila. Me voy a saltar uno y en el último realizo el punto. Así en esta fila 17 me quedaron 15 puntos en total. Subo con una cadena, giro el trabajo y ahora voy a realizar la fila 18. La fila 18 me corresponde tomar la hebra trasera. Recuerda que estamos intercalando, ¿no? Para que las hebras nos queden acá por delante. La fila 18 voy a trabajar los mismos 15 puntos que me quedaron de la fila anterior. Recuerda que en esta ocasión nos toca tomar la hebra trasera. Y trabajo los mismos 15 puntos. La siguiente fila, que sería la fila número 19, me corresponde tejerla por la hebra delantera. Esta fila 19 voy a hacer una disminución al inicio, me salto un punto, luego tejeré 11 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
y me salto un punto y realizo uno al final. En esta ronda 19 me quedaron 13 puntos. En la ronda número 20 o fila 20 vamos a trabajar tomando la hebra trasera y vamos a realizar los mismos 13 puntos. Estamos en la fila número 20. Trabajando la hebra trasera de los puntos. Paso a la fila número 21. En la fila 21 me corresponde tejer tomando la hebra delantera. En la fila 21 voy a comenzar haciendo una disminución. Luego voy a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hago la disminución al final saltándome un punto. En esta fila 21 me quedaron 11 puntos en total. En la fila 22 me corresponde tejer por la hebra trasera y voy a tejer estos mismos 11 puntos. Pasamos a la fila número 23. En la fila 23 me corresponde tejer por la hebra delantera y voy a hacer una disminución al inicio, 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución al final. En total, en esta fila 23 me quedaron 9 puntos. En la fila 24 me corresponde tejer por la hebra trasera, mis chicas. Y en la fila 24 voy a hacer nuevamente disminución al inicio. Luego tejo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y disminución al final. En esta fila 24 nos quedan 7 puntos. La fila 25 vamos a tejerla tomando la hebra delantera. En la fila 25 iniciamos con una disminución, luego tejemos 3 puntos, 1, 2, 3 y termino con una disminución. Me quedan en total 5 puntos. En la fila 26 me corresponde tejer por la hebra trasera y voy a tejer una disminución, luego un punto solo y termino con una disminución. O sea que aquí en total me quedan 3 punticos. Así hemos terminado el techo ya de nuestra casita. Nos quedan unas hebras delanteras en el techo para trabajar el glaseado o el chocolate blanco derretido. Vamos ahora a trabajar todo el bordo de nuestra casita. Vamos a tejer desde donde estamos aquí en el terminar del techo hasta la parte de abajo donde iniciamos con cadenas 30 puntos. Nos tienen que salir 30 puntos. Luego trabajaremos por la parte de las cadenas, las 17 cadenas, 17 puntos allí. Y volvemos a subir por el otro lateral con 30 puntos también, hasta llegar a la parte de arriba. Y aquí trabajaremos los 3 puntitos que tenemos acá arriba. O sea que en total vamos a hacer un bordo de una ronda en total con 80 puntos. Vamos a realizarlos.
Cuando termines, vamos a empezar a realizar con otra numeración de aguja. Si tienes una numeración menor a la que trabajaste la casita, sería genial. Si no, puedes trabajar con la misma, pero un poco más ajustada para que nos quede más pequeñito. Vamos a realizar todo el glaseado en las rondas, en algunas de las rondas del techo. La primera que realizamos fue en la ronda número 16, donde trabajamos por la hebra trasera. Entonces por aquí vamos a enhebrar en esa hebra delantera, en esta primera fila, y aquí con hilo blanco. Voy a doblar así un poco para alcanzar a notar la hebra delantera, y aquí en el primer punto voy a enhebrar el hilo blanco. Todas las hebras que nos queden sobrantes o pendientes por esconder lo haremos más adelante pasándolas al revés de nuestra casita. Vamos a trabajar en este techo, en este primer bordo del techo. Vamos a hacer un patrón que vamos a repetir en todos los bordos del techo posteriores, pero en esta ocasión lo haremos con media vareta y en el resto del techo lo haremos en punto bajo. Esta que está primera quiero que quede un poquito más gruesito, más grande, por eso lo vamos a hacer en media vareta. Realizamos una cadena al aire y en el mismo lugar vamos a realizar una media vareta, una cadena al aire y en el mismo lugar un punto deslizado. Luego nos saltamos un punto y en el siguiente realizo un punto deslizado. Esto lo vamos a repetir por todas las filas y también en el techo. Vuelvo y le repito, pero en el techo, en las otras filas, lo vamos a hacer no con media vareta, sino con punto bajo. Una cadena, en el mismo lugar una media vareta, una cadena y en el mismo lugar un punto deslizado. Luego voy a saltarme un punto y en el siguiente vuelvo y comienzo. Una cadena, una media vareta, una cadena, un punto deslizado, todo en el mismo lugar. Luego salto un punto y en el siguiente punto deslizado para volver a comenzar. Una cadena, punto media vareta, una cadena y punto deslizado. Me salto un punto y así voy a trabajar toda la fila. Es muy rápido de realizar. Es una puntada, unas onditas para que le simule el chocolate en el techo, pero es muy fácil de tejer. Aquí yo ya estoy terminando, me falta una más y llego al final. ¿Qué vamos a hacer cada vez que terminamos la fila? Vamos a hacer una cadena y cortamos la hebra. Estas hebras las vamos a pasar más adelante hacia la parte de atrás de nuestra casita por el revés para que queden por dentro. Ahora, ya terminé esta. Esto lo vamos a hacer en todas, en algunas, pero en todas las que les voy a indicar. Aquí cortamos la hebra y volvemos a iniciar desde aquí, todas tejidas en la misma dirección. Vamos a cortar la hebra al finalizar de cada una de ellas. Vamos a saltarnos una ronda y en la siguiente volvemos y repetimos. Y esto lo vamos a hacer en toda la casita. Aquí yo tengo la primera que les mostré. Me salto una ronda y en la siguiente hebra tejo lo mismo, el mismo patrón, pero cambiando la media vareta por punto bajo. Me van a salir 1, 2, 3, 4, 5. 5 que tengo que tejer de punto bajo aquí hacia arriba, cortando la hebra al final e iniciando nuevamente en la parte derecha. Voy a realizarlo en esta segunda casita. Cuando ya tengas las dos piezas terminadas,
Vamos a dejarlas a un lado y vamos a tejer 2 caramelitos para ponerlos en simulación de sus ventanas. Vamos a tejerlos en hilo verde oscuro y verde claro. Comenzaremos con el hilo verde oscuro y lo voy a trabajar nuevamente con la aguja número 2.5 milímetros. Vamos a realizar un anillo mágico y vamos a tejer dentro del anillo mágico 12 medias varetas, pero para que tenga ese contraste de colores voy a cambiar con este verde claro en algunos puntos. Vamos a tejer un patrón de 2 puntos de hilo verde oscuro y un punto de verde claro. Comenzamos con una cadena y voy a tejer 2 medias varetas de verde oscuro, 1 y 2. La segunda la termino con el verde claro. Y realizo una con ese, pero dejándola sin terminar y cerrándola con el verde oscuro. Vuelvo y realizo 2 de verde oscuro, 1, 2. Lo dejo sin terminar y cierro con el verde claro. Hago la puntada con el verde claro y la cierro con el verde oscuro. Así voy a ir intercalando 2 puntos medias varetas de verde oscuro y un punto de verde claro hasta terminar y completar 12 medias varetas. Cuando ya tengo los 12 puntos voy a cerrar el anillo mágico ajustándolo muy bien y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto. Hago una cadena y corto la hebra. Y la hebra verde también. Y así queda nuestra primera ventanita o circulito de caramelo. Vamos a realizar 2. Yo ya aquí tengo la otra, ustedes van a tener que tejerla y van a ir cosidas en los laterales de nuestra casita. Vamos ahora a realizar la puerta. Para la puerta vamos a realizarla con hilo rojo y vamos a comenzar tejiendo 6 cadenas al aire. Desde la tercera cadena vamos a realizar medias varetas. 1, 2 y 3. 3 medias varetas y en la última cadena vamos a realizar 4 medias varetas. 1, 2, vamos girando 3 y la última 4. Ahora continuaremos por las cadenas de la parte de abajo. 1, escondiendo de una vez la hebra. 2 y 3. Aquí terminamos nuestra primera fila. Aquí tenemos en total 10 puntos. Vamos a subir con 2 cadenas. Giramos el trabajo y vamos a trabajar desde el primer punto 3 medias varetas. Luego, en las 4 medias varetas que hicimos en la última cadena, vamos a trabajar 4 aumentos. Y terminamos la fila tejiendo las últimas 3 medias varetas que nos restan. 1, 2 y 3. Aquí nos quedarán 14 puntos. Nos quedaron 14 puntos, ¿cierto? Vamos a trabajar la ronda 3. En la ronda 3 subimos con una cadena y vamos a trabajar ahora punto bajo primero que todo. Vamos a realizar 4 puntos bajos.
Cuando tengan los 4 puntos bajos, vamos a trabajar medias varetas. Una media vareta, un aumento de media vareta, volvemos a repetir, una media vareta, un aumento de media vareta, repetimos una vez más, una media vareta y un aumento de media vareta. Y ahora terminamos con 4 puntos bajos. Nos quedaron 17 puntos. Vamos ahora a trabajar la última ronda, la última fila, la número 4, y vamos a trabajarla en punto cangrejo. No vamos a girar el trabajo, sino que vamos a tejer en revés, o sea, hacia atrás. Vamos a subir con una cadena y hacia atrás hacemos en el punto anterior un punto deslizado. Y así nos vamos a ir por toda la fila. Cadena y en el punto anterior punto deslizado. Cadena, punto anterior, deslizado. Cadena y punto deslizado en el punto anterior. Esta es como la puntada cangrejo que ya les he enseñado en otros tutoriales y la usamos a veces para dar un terminado, un acabado de onditas a nuestras piezas, aún a los vestidos también de nuestros amigurumis, de nuestras muñequitas, para darle un terminado lindo a su cuello, al cuello del vestido o a las mangas del vestido o a la falda también. Aquí ya voy terminando en punto cangrejo en el último punto. Dejo una hebra larguita para coser a la casita. Aquí iría nuestra puerta y ubicas tus ventanitas y vamos a coserlas. ¿Listo? Vamos a coserlas ahí para luego empezar a unir y a rellenar ya nuestra casita con la otra parte, la del revés, que ya tejimos. Cuando ya tengamos cosidas las ventanitas y nuestra puertita, vamos ahora a unir ambas partes. Vamos a juntarlas, vamos a dejar por dentro todas las hebras que escondimos y vamos a ir punto por punto uniendo con la aguja lanera de un extremo al otro. Así por todo el borde, teniendo en cuenta que nos quede bien ubicadito, bien igual, centradito. Y cuando ya estemos por cerrar, empezaremos a rellenar, a introducir un poquito de relleno, no mucho, mis chicas y mis chicos, porque la idea no es que nos quede desforme o muy redonda, sino que conserve la forma cuadradita de la que tejimos. Entonces vamos a introducir un poquitito de relleno en forma plana para que nos quede planito. Al terminar, no cortes la hebra porque el mismo hilo con el que cosemos podemos hacer el arito para colgar. Mis chicas y mis chicos, ya he terminado y espero que ustedes también. Hemos cosido ya todo el bordo y al finalizar le rellenamos y le introducimos un poquitico de relleno. Miren, nos queda de todas maneras la forma planita, la forma de nuestra casita, con un poquito de relieve con el relleno, más no mucho para que no pierda la forma de nuestro triángulo, de nuestra casita, del techito y del glaseado. Así que espero que lo hayas disfrutado. Al final le hicimos aquí una argollita, puedes hacerle con cualquier hilo. Otra idea que te doy es hacer también algunas chispitas con hilo, como si fuera glaseado de colores, también lo puedes realizar. Espero que hayas disfrutado este día del calendario de Adviento con mucho amor para estas fechas navideñas y con mucho amor también que yo decido compartir estos patrones contigo. Nos vemos en el siguiente día del calendario de Adviento, como siempre, con muchos adornos nuevos, hermosos y diferentes. Nos vemos en el siguiente día, mis chicas y chicos. Bye bye.